Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo estoy acá contenta porque estamos nuevamente en un capítulo con ustedes de esta sección llamada El Rincón del Crimen. Como va a ser costumbre, aquí voy a dejar el nombre de quien me recomendó este caso. Fue esta vez, otra vez, Heather Love, así que te agradezco enormemente tu sugerencia. Te mando un saludo enorme. En esta ocasión voy a hablar de un caso muy sorprendente y escalofriante, ya que dejó a todos con la boca abierta, ya que jamás esperaron que ocurriera todo lo que pasó. Es el caso de una madre y una hija en apariencias luchadoras y felices, pero puertas para adentro la cosa era bastante distinta y había secretos aterradores en dicha casa donde ambas vivían. Este contenido puede ser sensible para algunos espectadores, así que recomiendo discreción y que pausen el video para evitar inconvenientes. Así que, aclarado esto, comencemos con el caso de hoy. Gypsy Rose Blanchard nació en Lafourche Parish, Luisiana, Estados Unidos, en 1991, siendo hija de Didi y Rob Blanchard. A los 3 meses de edad, Didi notó que su pequeña hija sufría de apnea del sueño, por lo que tendría que dormir conectada a una máquina para no morir asfixiada, pero sus problemas de salud apenas estaban comenzando. A los 8 años, la pequeña presentaba distrofia muscular y leucemia, por lo que debía ser alimentada mediante un tubo y usar continuamente una silla de ruedas para ser trasladada. Además, Didi contaba que Gypsy sufría de ataques epilépticos, asma, problemas de oído y vista y tomaba numerosas medicaciones. Debido a todas estas patologías, se le tuvieron que practicar múltiples cirugías. Se le tuvieron que extraer las glándulas salivales y los dientes, ya que los tenía completamente podridos. Con todas estas dolencias, Didi decía que Gypsy no tendría una esperanza de vida superior a los 18 años. Por otro lado, Didi Blanchard, a los 24 años, se quedó embarazada de Rob Blanchard, su novio de 17 años de edad con quien se casó después de la noticia. Tras dar a luz a Gypsy Rose Blanchard, Rob pidió el divorcio, por lo que Didi se dedicó por completo a los cuidados de su hija enferma, dejando de lado su trabajo como ayudante de enfermería. Ambas sufrieron varias calamidades, incluso perdieron todo en el 2005 por el huracán Katrina. Así fue como la Fundación Habitat for Humanity les construyó una pequeña casa con todas las comodidades en Springfield, Missouri. La devoción de Didi por su hija no pasaba desapercibida. Ante los ojos de la sociedad, ella era una madre luchadora, fuerte, que soportaba todo y hacía todo por su hija enferma. Una luchadora, y por eso eran apoyadas económicamente por los vecinos y diferentes ONG como la Fundación Ronald McDonald y la Fundación Make-A-Wish. Pero esta no es una historia de superación ni nada por el estilo. Lo que todos veían era una madre e hija luchadoras, como ya dije, pero lo que nadie sabía era que el verdadero infierno de Gypsy no eran sus enfermedades, sino más bien su madre. La realidad era que Gypsy podía caminar, no necesitaba incluso una sonda para alimentarse y no tenía cáncer. En conclusión, ella estaba sana y su madre le había inventado todas esas enfermedades que mencioné. La pequeña Gypsy recién descubrió esto cuando era una adolescente, lo cual la traumatizó demasiado. Obviamente, como todo adolescente, Gypsy quería salir, tener amigos, novio, cosas normales que quieren hacer los adolescentes, pero su madre le hacía creer que era apenas una niña de 13 a 14 años. Por ende, su madre le impedía hacer todas estas actividades, alegando que no podía hacer nada, también por sus enfermedades. Gypsy, en una prisión psicológica total, aceptaba sin chistar, ya que su madre era totalmente manipuladora al punto de convencer a su hija que realmente estaba enferma.
anónima. Cuando Gypsy se hizo mayor para poder comunicarse, porque también Didi decía que tenía cierta discapacidad mental, Didi le prohibía hablar durante las citas médicas e incluso desarrolló un lenguaje para cuando estaban en presencia de otros. En todas las imágenes se puede ver a madre e hija agarradas de la mano. Así, si Gypsy decía algo fuera del guión o demostraba sus verdaderas capacidades mentales, la madre le apretaba fuerte la mano y una vez estaban solas, Didi la golpeaba fuertemente con un cable, perchas de ropa y otros objetos. Claro, esto si decía algo fuera del guión como mencioné, como castigo. A pesar de que Gypsy ya era una adulta en este punto, continuaba sufriendo abusos por parte de su madre, quien controlaba absolutamente todos los ámbitos de su vida. No obstante, Gypsy empezó a tener curiosidad sexual y además seguía queriendo hacer realidad su sueño de formar una familia, como lo hacen las princesas de Disney. En el fondo, ella tenía la mentalidad de una niña, y es normal más teniendo en cuenta cómo la crió Didi, aislándola del mundo exterior y poniéndola bajo su protección siempre. Incluso siendo ya adulta, Gypsy hacía todo a escondidas de su madre y lo que sus posibilidades le permitían, así que se apuntó a un sitio web de citas cristianas donde conoció a quien sería su novio en el futuro, a Nicholas Goldschon. Disculpen mi pronunciación, no sé pronunciarlo bien el nombre, pero ese es el nombre, vamos a decirle Nick, a quien le contó toda la verdad de su madre y a quien también le pidió ayuda para librarse de ella. Nicholas o Nick nació en Big Bend, Wisconsin, en 1989. Desde pequeña edad fue diagnosticado con autismo, síndrome de Asperger y bajo coeficiente intelectual. En 2013, la policía lo detuvo por masturbarse en un McDonald's mientras veía una película porno. También le levantaron cargos por posesión de arma blanca. Nick sufrió bullying en el colegio y no tuvo muchos amigos, por lo que se refugiaba en internet. Mantuvo una relación online con Gypsy por más de un año y al principio era una relación más romántica, pero cada vez fue tornándose más sexual. Nick había sido diagnosticado con personalidad múltiple y le pidió a Gypsy que creara una novia para cada una de las personalidades de él. Gypsy hablaba abiertamente con Nick, le llegó a pedir que la matara a su madre para que ellos pudieran estar juntos. Seguramente Gypsy aprovechó su facilidad para manipular a Nick para cometer semejante acto y librarse de una vez por todas de su madre. Y así lo hizo. En junio de 2015, ambos llevaron a cabo el plan que consistía en que Gypsy dejara la puerta trasera abierta y se escondiera en el lavabo. Nick entonces entraría en casa, apuñalaría a Didi y los dos escaparían juntos. Como una película de amor un poco turbia. La pareja viajó al día siguiente de asesinar a Didi a la casa de la familia de Nick en Wisconsin. Desde allí postearon en la cuenta de Facebook que compartían Gypsy y Didi: "La perra está muerta", y dentro de los comentarios añadieron: "Apuñalé a esa puta y violé a su dulce e inocente hija". Su grito fue tan jodidamente fuerte, por lo que rápidamente sus seguidores alertaron a la policía y así fue que la descubrieron a Didi muerta en su domicilio, completamente cubierta de sangre. Gypsy más tarde confirmó que publicó esos mensajes para que encontraran el cuerpo de su madre y pudiera recibir un entierro adecuado, ya que en el fondo aún seguía atada a ella y se sentía algo culpable. Nadie entendía cómo le pudieron hacer eso a Didi y estaban preocupados por la integridad de Gypsy en ese momento, ya que cuando la policía llegó, todos creyeron que Gypsy fue secuestrada. Su silla de ruedas seguía en la casa, por lo que se creía que el secuestrador se la llevó en brazos. También sus medicinas estaban allí, por lo que se temió por la delicada salud de la adolescente. Obviamente al principio nadie sospechó de la hija. Todo lo atribuyeron a una persona externa a ellas. Hasta que una amiga y vecina de Gypsy y Didi comentó a la policía acerca del novio online que tenía Gypsy, diciendo que estaba preocupada. La policía entonces consiguió la dirección IP del post de Facebook y pudieron rastrear su dirección de Wisconsin. Mientras tanto, unos días después del asesinato, llega un paquete a casa de los padres de Nick y dentro está el cuchillo que utilizó para cometer el asesinato.
junto con $5.000 de ahorros que tenía Didi en casa. Con esto, unido que habían tenido todas las conversaciones vía SMS, fue muy fácil saber que ellos eran culpables. Realmente habían dejado pruebas desparramadas por todos lados, no fueron cuidadosos y solo actuaron bajo impulso, y gracias a todo eso su captura fue relativamente sencilla. Un detalle es que cuando los policías la encontraron, su pelo había crecido bastante, porque era su madre la que le afeitaba la cabeza. Recuerden que no tenía cáncer. Y Gypsy en ese momento no tenía 14 años como le hacía creer Didi a todos, sino que tenía 23. Al principio Gypsy lo negaba todo y seguía en su rol de niña inocente. Por algún motivo psicológico no podía despegarse del todo de ese papel, pero durante el juicio todos los detalles salieron a la luz. A diferencia de Gypsy, Nick admitió prácticamente enseguida que asesinó a Didi. En los interrogatorios, Nick confirmó que él fue quien la apuñaló. 2 años más tarde, en noviembre de 2018, Nick fue declarado culpable de asesinato en primer grado, después de un juicio de 4 días. Gypsy, por su parte, también habló del papel maestro y esclavo que tenía con Nick en su relación. Ella testificó que Nick dijo que quería abusar a Didi la noche del asesinato y que ella se ofreció en lugar de su madre. En 2019, Nick fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado y una sentencia concurrente de 25 años por cargos de acción criminal armada. El 5 de julio de 2016, Gypsy se declaró culpable finalmente de asesinar a su madre y fue sentenciada a 10 años de prisión por asesinato en segundo grado. En la sentencia, el fiscal señaló las circunstancias extraordinarias e inusuales del caso, que si bien creía que podría haber obtenido una condena por asesinato en primer grado, pero no creía que fuera justo, ya que tuvo en cuenta el abuso que sufrió Gypsy durante más de 20 años. Un médico experto afirmaba incluso que el control que ejercía Didi sobre Gypsy era tan grande como el de una persona secuestrada y que de cierta forma se justificaba el asesinato porque era la rehén de su madre tratando de escapar. No lo digo yo, lo dice el experto, y en este punto las opiniones están divididas. Por un lado está la gente que opina que Gypsy pudo haber pedido ayuda en cualquier momento. Su madre podría haber ido presa y fin de la historia, y por eso no se justifica lo que hizo. Por el otro, están las personas que comprenden la prisión psicológica en la que vivía Gypsy y apoyan la afirmación de que se lo merecía, ya que estaba secuestrada por su propia madre, la cual le generó traumas y abusó completamente de ella, arruinándole la vida por las enfermedades que le inventó. También está la gente que apoyaba que Didi era la que estaba enferma. Se le diagnosticó a Didi, después de su muerte, la enfermedad mental conocida como síndrome de Munchausen por poderes. Esta es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil reconocida hoy en día, que consiste en que el cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo y así tenerlo bajo su poder absoluto. Pero también se tuvo en cuenta que Didi tenía formación en enfermería, por lo que conocía acerca de los síntomas y procedimientos médicos. Además, contaba con un gran poder de persuasión, ya que convencía a los doctores de que le hicieran pruebas muy costosas, que casi nunca se hacían a demanda, como tomografías, ecografías, escáneres y cirugías. Además, seguramente lo aprovechaba para obtener beneficios y ayuda monetaria al costo de la salud de su hija. Así que no se sabe hasta qué punto Gypsy es culpable o no. Realmente es un debate de nunca acabar. En la actualidad, Nick, desde la prisión, afirma que Gypsy fue la mente maestra tras el asesinato. El joven también afirma que lo hizo porque estaba perdidamente enamorado de ella y hasta el día de hoy afirma estarlo. Por su parte, Gypsy lo dejó a Nick después del crimen. Ella hoy en día está completamente saludable. Se alimenta con comida sólida porque ya recordemos que no necesita una sonda y sigue un régimen médico para curarle de todos los males que se inventó su madre, ya que psicológicamente aún sigue enferma. En el centro correccional, donde cumple condena, recibe un tratamiento psiquiátrico para tratarle el estrés postraumático y declara que no se alegra de la muerte de su madre, pero que dentro de la cárcel se siente más libre que nunca.
En 2019, Gypsy confirma a través de su Instagram que se comprometió con un amigo que tenía vía correspondencia, que se puso en contacto con ella después de ver su documental de HBO. En marzo de 2020 se estrenó The Act, una miniserie que trataba la parte de la historia en la que Gypsy se da cuenta de que está siendo una víctima de su propia madre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Gypsy fue víctima o victimaria o ambas? ¿Y qué opinan de Nick? ¿Creen que fue justo también, teniendo en cuenta su discapacidad mental, que fuera a prisión? Eso es algo que poco se habla, pero también hay gente que cree que sí, merece estar en la cárcel, y hay gente que piensa que Gypsy se aprovechó de su enfermedad para manipularlo y que la única que debe cumplir condena es Gypsy y no él. Los leo en la caja de comentarios para saber qué opinan al respecto de este caso. Yo creo que si Diddy hubiera recibido ayuda a tiempo, la historia sería otra. Y también algo que pocos dicen es el papel del padre. Para él fue fácil irse y solo pasar dinero para su hija, pero también si se hubiera hecho cargo al notar estos comportamientos en su esposa, todo hubiera sido muy distinto. Aunque es fácil hablar desde afuera, si nos ponemos en los zapatos de esa familia, la situación era bastante complicada. El padre de Gypsy creía en la palabra de Diddy, pero a la vez no le pareció extraño que su hija se enfermara de tantas cosas a la vez. Sin duda, un caso que prueba lo importante de la salud mental y que si tienes problemas psicológicos no resueltos, tarde o temprano la terminan pagando los inocentes, llegando a tragedias que se pudieron haber evitado, tal y como pasó con el caso que hablamos hoy. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Reitero, háganme saber en la caja de comentarios qué opinan al respecto, tanto del caso y de la estructura del video. Cualquier sugerencia constructiva para mejorar es bienvenida. Así que sin más, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo Rincón del Crimen. Adiós. My mother and I had got into an argument 2 days before. And it was about my feeding tube. I'm like, I no longer need this feeding tube. Can we please have it removed? And she said no. And so I became very numb to plan B. And I talked to Nick.